Jesús está presente en la Iglesia de diversas maneras. En su palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los enfermos, en el prójimo. Pero lo está sobre todo en la Eucaristía. En este sacramento, Jesús está presente bajo las especies del pan y el vino, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús resucitó y subió al cielo después de su muerte, pero no nos abandonó. Nos quería demasiado para dejarnos desamparados en medio de tantos peligros y tentaciones. Por eso quiso quedarse para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Para ello, realizó un milagro asombroso. Se llama transubstanciación. Esta palabra significa cambio de sustancia. En la hostia santa y en el cáliz, lo que antes era pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este prodigio sucede en el momento de la consagración. Es el mismo Jesucristo quien realiza esta milagrosa conversión en cada misa, igual que la realizó en la última cena. El sacerdote, representante de Cristo, es quien pronuncia las palabras, pero su eficacia milagrosa proviene de Dios. Nuestros sentidos solo perciben los accidentes, es decir, las apariencias del pan y del vino, su forma, color y sabor. No vemos a Cristo con los ojos. ¿Cómo creer entonces? Eso mismo preguntó este niño al Papa. La mia catechista mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste. Le cose più profonde che portano realmente la vita e il mondo non vediamo, ma possiamo vedere e sentire gli effetti. El apóstol Tomás no aceptó la resurrección de Jesús porque no la había visto con sus propios ojos. Un día, estando reunido con los demás apóstoles, Jesús se les apareció y mandó a Tomás meter los dedos en sus llagas. Tomás creyó entonces, pero Jesús le replicó: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Esas palabras van dirigidas también a nosotros, para que creamos en su presencia real en la Eucaristía, aún sin verle. Sin embargo, de vez en cuando, Jesús nos recuerda su presencia viva en la Eucaristía con sucesos extraordinarios. En el monasterio del Escorial se venera la reliquia de uno de ellos. En la sacristía, tras este monumental cuadro, se conserva una sagrada forma del siglo XVI. Unos soldados protestantes saquearon una iglesia en Holanda y pisotearon esta hostia consagrada. Las botas, provistas de clavos, la perforaron en 3 sitios. En ese momento brotó sangre viva. Se habían formado 3 heridas en el cuerpo de Cristo. Con este y otros hechos milagrosos, Jesús quiere recordarnos que cada día sucede un milagro aún mayor. Su presencia viva entre nosotros por amor en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es el más grande de los 7 sacramentos y es el centro de la vida del cristiano. ¿Por qué? En los otros sacramentos recibimos la gracia de Dios. En este se nos da como alimento el autor mismo de la gracia. Ardientemente, Jesucristo nos espera en la comunión para volcarse en nuestras almas y llenarnos con su gracia divina. No hay ningún tesoro en la tierra que se pueda comparar al valor de la Sagrada Comunión. Es tan grande el valor de la Eucaristía que parece lógico que la Iglesia haya establecido el deber de los fieles católicos de participar cada domingo en la Santa Misa.
Asistir el domingo a la Santa Misa es un gran bien para todos los creyentes. Al celebrar la Eucaristía dominical es como si dijésemos: sí, creo en Jesucristo como mi Dios y mi Salvador, que me amó y entregó su vida por mí. Asistir a la misa del domingo es por ello un deber de amor, de justa correspondencia al amor sin límites de quien se entregó para hacernos partícipes de su amor y de su infinita felicidad. Por eso es el primer mandamiento de la Iglesia, y con él cumplimos a la vez el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Asistimos a la Santa Misa porque agrada a Dios y para beneficiarnos de los tesoros de gracia que Él desea comunicarnos. Despreciar esas gracias, desobedecer a esos deseos divinos, entrañaría un pecado grave. Sería como desentenderse de la propia salvación, preferir lo nuestro a lo de Dios, que nos lo ha dado todo. Quien deliberadamente rechazara ese amor divino, pondría en serio peligro su salvación. ¿Y se puede cumplir ese deber de amor yendo a misa cualquier día de la semana? No. La Iglesia ha establecido que asistamos el domingo y demás fiestas de precepto o sus vísperas. El domingo fue elegido por ser el día en que resucitó Jesús. Es el día del Señor. Para recibir en su plenitud los favores divinos otorgados en la Eucaristía, es muy conveniente acercarse a comulgar. Pero, ¿puede cualquiera recibir la Sagrada Comunión? Solo pueden hacerlo los bautizados que están en gracia de Dios. Para comulgar, debemos tener el alma limpia de pecado grave. San Pablo advierte: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Nadie está obligado a comulgar, y es mejor no hacerlo que recibir el cuerpo del Señor indignamente, pues cometería un sacrilegio. Como dice San Pablo, comería entonces su propia condenación. El sacramento de la penitencia es la mejor preparación para recibir la Sagrada Comunión. Si estamos en gracia de Dios, es decir, si no tenemos ningún pecado mortal, basta que hagamos un acto de contrición antes de comulgar. Pero si tenemos conciencia de pecado grave, es indispensable que confesemos antes nuestros pecados. La Iglesia recomienda la comunión frecuente y manda a los católicos recibir ese sacramento como mínimo una vez al año en tiempo de Pascua de Resurrección. En la comunión, el cristiano se hace verdaderamente libre. En efecto, auténtica libertad es la que Jesús nos ofrece para vencer al pecado, triunfar sobre la muerte y alcanzar la vida eterna. San Juan Bosco, en un sueño, vio que la nave de la Iglesia, combatida y agitada por la tempestad, se salvaba anclada en dos columnas firmes: la devoción a la Virgen María y a la Sagrada Eucaristía. Basada en estos firmes fundamentos, la Iglesia anhela y espera el triunfo definitivo de quienes han sido fieles a Jesucristo. Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32 como presencia real y verdadera, mediante un texto griego, diakrinon, mediante el texto o mediante la palabra griega diakrinon, que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real. Ves pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Diakrinon, tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor.
¿Y qué me dicen ustedes de San Juan capítulo 6? Más de 40 versículos que nos hablan, nos evidencian la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa. Hay gente allá afuera que no ven la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí en un solo capítulo, el capítulo 6 de San Juan, se dedican más de 40 versículos a hablarte acerca de la presencia real. El Señor en este pasaje es retado, su palabra es negada, resistida, porque el Señor dice que hay que comérselo y hay que bebérselo, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El Señor dice que el que lo ingiere obtiene vida eterna y la gente no lo quiere creer, la gente lo resiste. Y profundizando en el pasaje bíblico me di cuenta de que la gente se resistía porque creían que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero. Y como era un mero hombre, Jesucristo podía equivocarse. Y como podía equivocarse, Jesucristo podía decir lo que no era verdad. Pero yo sabía, número uno, que Jesucristo nunca miente. Y número dos, que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto, enfatiza su verdad. Y dice, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestlé. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento, uno puede abordar el texto original, griego koiné, y yo estoy leyendo desde el original, y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. Jófage es la frase, jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es precisamente en este momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente insiste en su punto, no se muda, no cambia, sino que ahora se hace más intenso. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de jófage, ahora cambia a jotrogon. Jotrogon. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice, el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal yo lo quería? Tan literal habló el Señor, que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije, si esa multitud, que según los expertos es de 10,000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, 10,000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor, en cuestión de minutos, tenía una iglesia de 10,000, 12 miembros. Y cuando habla acerca de la presencia real, la multitud le abandona. Yo en el lugar de Cristo hubiera ido detrás de la multitud y le hubiera dicho, por favor no se vayan, no me abandonen, vamos a echarlo a votación. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Todo eso yo hubiera hecho. O también le hubiera dicho, así muy evangélico, quédense, no importa lo que cada cual quiera creer, lo importante es que estemos todos juntos, no matter what. ¿Fue eso lo que hizo el Señor?
¿Saben ustedes lo que el Señor les dijo a esta multitud? El Señor no les dijo nada. El Señor se volteó a los 12 que le quedaban y para que se fueran también les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ustedes son listos, gente de Dios, gente sabia, gente que en este lugar, en esta hora, se ponen de acuerdo para contestar como contestó San Pedro, que se levantó para responder por los suyos diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan aquí?